Lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra de Dios. Muy buenos días. Muchas veces cuando leo el Evangelio y que tengo que dar una homilía o que tengo que explicar algo, se me hace tan difícil porque muchas veces creo que el Evangelio es claro. No habría que añadirle ni quitarle nada, simplemente habría que leerlo y dejar un momento de silencio para que cada quien hiciera una reflexión. Creo que es importante que cada uno de nosotros, y lo es, tengamos una oportunidad de leer por nosotros mismos el Evangelio. Por supuesto, así lo estableció Jesús, así quedó establecido por los apóstoles y está escrito en la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver que le corresponde a la jerarquía de la Iglesia, al magisterio, darle una aplicación. Pero una meditación para nuestra vida, eso cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Cada uno de nosotros tiene que tomar el pan y alimentarse, beber del agua. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque el Evangelio del día de hoy es uno de los evangelios que más se ha malinterpretado, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a escucharlo y te invito a que respires profundo y a que no juzgues. Simplemente escucha y si algo te sirve, tómalo para tu vida. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Porque si miras la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo, ¿con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. El tema es muy claro: no juzgar, no juzgar. Jesús lo dice: no juzgar. Ay, pero cuando escucho eso, no me juzgues, no juzgues. ¿Por qué los juzgas? Siento que estamos totalmente fuera del contexto, porque ciertamente, y en el sermón de la montaña, que es donde Jesús pronuncia estas palabras, Jesús está hablando, y lo hemos dicho, de actitudes interiores. El énfasis en el sermón de la montaña está en una actitud interior, no en algo externo. Por supuesto que tenemos que juzgar cosas externas y decir: esto está bien, esto está mal. Toda la vida tomar una decisión implica un juicio. No juzgar es tanto como no tener voluntad, como no tener criterio, como dejarte llevar por el viento, como ser un títere de otros que sí se van a atrever a juzgar y a definir los valores por ti. No me quiero ir tan rápido. Veamos la actitud interior, que es el contexto en el que Jesús dice: no juzguen. Recordemos que en el Antiguo Testamento solamente había un juez, Dios. Pero resulta que este juez, quien es Dios, Él es el único quien puede condenar, salvar o perdonar. Solamente Dios. De ahí que nosotros no podemos juzgar a una persona, porque eso le compete únicamente a Dios. Juzgar a alguien es tanto como tomar el lugar de Dios. Pero Dios, quien es el juez,
Él sí nos ha dado criterios de vida. Él sí nos ha dado unos mandamientos para que nosotros podamos distinguir lo que está bien y de lo que está mal. De tal manera que yo sí puedo y tú puedes decir, esto está bien, esto está mal. Si yo veo a un ladrón que está robando, está matando a alguien, inmediatamente yo puedo juzgar eso y decir, eso está mal. Porque la palabra de Dios respalda, porque está claro con el uso de la razón. Eso está mal, la actitud está mal. Pero mandar al infierno al hermano que está matando, ahí sí no podría yo decir. ¿Por qué? Porque entran muchos factores dentro del corazón de la persona. El ejemplo es muy dramático. Claro que podemos juzgar y decir, matar, por supuesto que está mal. Y dejar a este asesino que ande suelto en la calle, pues eso pudiera estar mal. Tenemos que hacer algo para ayudarle a él y quizás ponerlo en un centro de corrección que le ayude a poder definir, identificar, crecer en los valores morales. Juzgar si nuestros sistemas de corrección ayudan a eso, ¿no? Sería otro tema. Pero lo que quiero aquí es que nosotros distingamos esto. Podemos juzgar una acción, pero juzgar a la persona en su interior es algo muy difícil. Eso creo que solamente le toca a Dios. Lo digo de otras palabras. Podemos juzgar la acción, pero condenar en el interior a la persona, mandarla al infierno o al cielo, eso es muy difícil. Si leemos el Evangelio poquito antes, Jesús está hablando de que alguien que ora, alguien que está ayunando, alguien que está dando limosna, puede ser que en su interior lo esté haciendo solamente por vanagloria. Y entonces esas acciones no le sirven a la persona misma que hace eso. Le servirá al pobre que reciba la moneda, pero no le ayudan a su persona. Como te das cuenta, yo puedo evaluar la acción que la persona hace. La acción es buena, pero evaluar a la persona y decir que se va a ir al cielo por eso es difícil. Eso solamente le compete a Dios. Claro, pudiera yo decir muchos adjetivos, si lo hace de todo corazón, si es de pureza de corazón, si, entonces aún así le toca a Dios juzgar. El día de hoy, nuevamente, se dice con mucha facilidad, no juzguen, no lo juzguen, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Recuerdo en una ocasión, en un grupo de jóvenes, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, yo era un adolescente en aquel entonces, que era miembro del equipo pastoral, y hubo una situación donde uno de los varones adolescentes que iba a ese grupo vestía de una manera muy inapropiada, se pintaba el cabello, usaba aretes, a veces iba con los ojos pintados, un varón, y usaba pincitas en el cabello, y el punto fue que él empezó a pelearse con una compañera del grupo porque andaban o los dos buscaban al mismo varón, querían ser novios de la misma persona. Obviamente eso estaba juzgándolo, la acción no es correcta, no es propia. Y cuando empezamos en el equipo pastoral a tomar decisiones, hubo un gran debate desde quienes decían que no los juzgaran y desde quienes lo juzgaban de una manera muy dura. Y el padre que estaba ahí presente simplemente nos decía, despacio, despacio. Y a mí me sorprendía la actitud del padre porque este sacerdote es muy conocido por ser bien radical. Y en ese momento yo lo veía muy tranquilo y nos invitaba a que opináramos de una manera muy despacio. Y al final, cuando terminó, la decisión que se tomó fue que se iba a poner unas normas de comportamiento y de vestirse para el momento de ir al grupo. No se juzgó ni se condenó a la persona en sí mismo corriéndola, sino que se le invitó a que siguiera un protocolo. Y al final yo me acerco al padre y le digo, padre, me sorprendió. Usted que es tan radical en este momento se mostró muy tranquilo. Y él decía, en esos temas es muy difícil, ¿verdad? Rápidamente se pasa de juzgar la acción a juzgar a la persona. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque solamente a Dios le corresponde juzgar el corazón de esa persona. Nosotros tenemos que tomar acciones sobre cómo ayudar a la persona, pero muchas veces nuestros prejuicios,
Muchas veces nuestra soberbia, muchas veces nuestra vanidad son la viga que tenemos en nuestro ojo que nos impide ver cómo ayudar a ese hermano. Y lo último que me dijo me dejó frío y me dejó pensando, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Él me dijo: ¿quién sabe cómo estaríamos nosotros el día de hoy si nosotros hubiéramos vivido lo que él ha vivido? Me quedé pensando un momento y traté de recordar cuál era la situación familiar de ese joven, y efectivamente había pasado por momentos muy, muy difíciles. Sí, tenemos que juzgar, tenemos que hacer juicios de valor, juicios morales, porque Dios nos ha dado unos criterios para poder distinguir, porque la ciencia, porque la inteligencia nos ayuda a poder determinar qué es lo mejor para nosotros. Pero juzgar a la persona, juzgar el corazón o empezar a juzgar las intenciones es muy difícil. Eso solamente le toca a Dios. Sí, nuevamente, hay que distinguir lo que es blanco y lo que es negro, pero el corazón de la persona, ese solamente Dios lo puede mirar. Si tú y yo a veces juzgamos un libro por la portada, cuando sabemos miles de veces que no se debe de juzgar un libro por la portada, sino por el contenido, cuando se trata del corazón, solamente Dios es quien puede leer el corazón. A nosotros nos compete el poder distinguir las cosas externas, pero decir y tomar decisiones sobre el corazón de la persona, eso solamente a Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que nos da la luz para poder caminar en el mejor camino de la vida eterna, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que una señora fue con el doctor porque le dolía mucho su rodilla derecha. Y el doctor, después de haberle hecho muchos estudios, trata de decirle a la señora y explicarle de la manera más llena de compasión, y le dice: señora, el dolor que usted siente en su rodilla derecha es ya solamente producto de la edad. Y la señora, muy enojada y llena de soberbia, le dice: bueno, doctor, ¿usted piensa que yo soy tonta? Si mi otra rodilla tiene la misma edad, ¿por qué no me duele? A veces nuestra soberbia, a veces nuestros criterios, nuestra vanidad, nuestra propia gloria hace que nos quedemos ciegos y que no podamos ver la realidad. Sí, debemos de distinguir las cosas externas, pero también debemos distinguir cuáles son nuestros problemas, porque muchas veces señalamos el problema exterior, cuando a veces los pecados más graves son precisamente la soberbia, porque nos nublan, son precisamente el egoísmo, porque no nos dejan ver la necesidad del hermano, son precisamente la ambición, porque no nos ayuda a ponernos en el lugar del otro hermano. A veces el pecado más grave es la discriminación, porque es muy fácil para nosotros el marcar una distancia entre ellos y yo, cuando todos somos hermanos. El día que logremos quitarnos las vigas de nuestros ojos, va a ser cuando sea más fácil ayudar al hermano a acercarse a la verdad, quien es Dios, no mi verdad, no mis criterios. Sí, Jesús dice: no hay que juzgar, pero el corazón del ser humano, en nuestras acciones externas, tengamos cuidado, porque si no juzgas lo que comes, te puede caer muy mal. Que tengas un excelente día.